un escenario que vamos cambiando todos los años. Siempre nos pasa algo que no lo podemos terminar. El año pasado nos agarró un paro de colectivos, el anteaño no me acuerdo qué nos agarró, y ahora nos agarra el coronavirus, pero bueno, tengo fe que este año, aunque sea por acá, vamos a poder dar las 3 entregas, ¿sí? Que esto se hace en grupo, de 4 o 5 personas. Vamos a ver ahora, de vuelta, dada la situación del país, si no hacemos un cambio, o si se manejan remoto online ustedes, y cómo hacemos con eso, porque también juntarse grupos creo que va a ser bastante difícil. Así que eso tenemos que charlarlo con la cátedra. ¿Qué es lo que va a tener? Son 3 entregas, ¿sí? Este práctico lo que tiene son justamente 3 partes. Una primera parte, donde ustedes lo que van a hacer es toda la parte de análisis y diseño. El práctico lo que tiene es un enunciado de un sistema, ¿no? Generalmente. Enunciado de una aplicación, podemos decir, similar a la vida real. La vamos variando. En la primera parte vamos a hacer un análisis y diseño utilizando diagramas de UML. En la segunda parte vamos a hacer parte de lo mismo, pero con otros diagramas. Acá vamos a estudiar más en lo que es el comportamiento del sistema. Y en la tercera parte, lo que nosotros buscamos es hacer foco en toda la parte de lo que es cómo por ahí se puede mejorar un diseño o una solución usando patrones de diseño. ¿Está? Es justamente algo que vamos a empezar a utilizar. Todas estas cosas requieren una fuerte pata de programación orientada a objetos, porque básicamente es el paradigma que vamos a usar nosotros para abordar mucho de lo que es el contenido de la materia. ¿Está? Hay temas un poco más teóricos, pero vamos a usar esto como base. Con lo cual, bueno, es uno de los requisitos por lo cual es correlativa a programación orientada a objetos, y vamos a dedicar un poco de tiempo, ya la clase que viene, a hacer como un repaso, ¿no? Básicamente de todo lo que es la programación orientada a objetos. ¿Está? Eso a nivel de cómo nos vamos a ir manejando a nivel de la cátedra. ¿Hasta acá tienen alguna duda? Les leo el chat acá. Bien, buenísimo. Si tienen duda, me chatean por ahí, yo tengo el chat en otra ventana y voy viendo. ¿Está? Yo les voy a pasar el enlace de Google Drive, como para que ya les quede. Lo paso por Telegram, así les queda a todos. Ya, si quieren, prueben a acceder, deberían poder acceder y ver todos los documentos, digamos. Hay algunas cositas que tenemos que por ahí pulir, hay un par de archivos repetidos, pero bueno, estamos trabajando en eso. ¿Está? Fíjense si pueden acceder. No sé si los no que tengo son porque son no de consulta o porque son no de que no tenían dudas. Perfecto. Bárbaro. Como les decía, nosotros lo que vamos a hacer es ver básicamente, esto si quieren lo paso también después, lo paso después para que les quede a nivel de contenido, a nivel de condiciones de la cátedra. Les decía que nosotros vamos a ver básicamente lo que es el ciclo de vida del software, ¿no? Ustedes a esto ya lo vieron en Ingeniería del Software 1, es decir, ustedes ya vieron todas las fases del ciclo de vida del software bajo lo que es el paradigma estructurado, ¿correcto? ¿Cuáles son, yo les pregunto, me quieren poner tirando por el chat, cuáles son las fases del ciclo de vida del software? Y las tendrían que saber porque hicieron Ingeniería del Software 1. Ajá, análisis de requerimientos. ¿Qué más? Esa es una. Diseño. Ajá. Extracción.
Eso es medio raro. Es una palabra medio rara, extracción. Ahí les activo el sonido, así lo hacemos un poquito más movidito. A ver, ¿qué otras fases hay? Análisis de requerimiento, diseño, ¿qué más? ¿Qué hacemos después de que diseñamos la solución? ¿Aprobaron ingeniería en software 1? Ajá, desarrollo. La implementación. ¿Qué más? ¿Qué más hacemos después de desarrollar? Y la testeamos. ¿Pruebas? ¿Qué más? Y mantenemos. Antes. Una vez que el desarrollo ya está aprobado, ¿qué se hace? Se lo damos al cliente. Implementación. ¿Y después? ¿Qué se hace con algo que están dando? Mantenimiento. Se le da mantención. Mantenimiento sería la palabra en nuestro idioma, ¿no? Todo esto, ustedes lo vieron bajo lo que es el ciclo de vida, todo lo que es el análisis estructurado. Nosotros lo que vamos a hacer es, en vez de estudiarlo desde el análisis estructurado, lo vamos a estudiar con el modelo de orientación a objetos. Es decir, ustedes pensaban que, ustedes veían que una aplicación era un conjunto de módulos, los cuales se podían diagramar utilizando alguna herramienta que es el diagrama de flujo de datos, ¿no? Que estaban comunicados entre sí, donde había un flujo de información que interactuaba. Nosotros lo que vamos a hacer es, en lugar de ver la aplicación de esa forma, la vamos a ver como un montón de objetos, por eso es programación orientada a objetos, que guardan información, es decir, que tienen atributos, y que ejecutan operaciones, es decir, métodos, tienen un comportamiento, que se comunican entre sí. ¿Está? Esa va a ser la base sobre la cual vamos a estudiar el ciclo de vida del software. Entonces, vamos a hacer análisis de requerimientos, vamos a ver que hay herramientas para hacer análisis orientado a objetos, para poder recabar la información del usuario, para poder plasmarla y para poder hacer un montón de cosas más. Vamos a ver que hay diseño orientado a objetos. De hecho, nos vamos a basar mucho en una herramienta que se llama OML para hacer estos dos, donde básicamente es un lenguaje de modelado unificado, y de esto vamos a hablar largo y tendido en el primer cuatrimestre, que nos va a dar las herramientas para poder dar información que tenemos, o poder recabar información primero, con lo que son diagramas, por ejemplo, de casos de uso, o algún diagrama de comportamiento, y también diseñar cómo una aplicación va a funcionar a través de un diagrama de clases, un diagrama de secuencia, de colaboración, actividad, ya los vamos a ir viendo, ¿está? Son herramientas que se usan hoy en día, y es un lenguaje que es muy visual, porque hace foco en que uno pueda visualmente poder representar partes de una aplicación, ¿tá? O la aplicación completa. A nivel de desarrollo, esto, a ver, vamos a dar por entendido que ya un poco lo saben, porque vienen de programación orientada a objetos, con lo cual ya programan orientada a objetos. Esto ya no lo vamos a dar nosotros. Sí vamos a ver algunos conceptos, y sí cuando hagamos un repaso o veamos patrones y demás, vamos a ver ejemplos en código. Por ahí es más fácil y entiendo que lo van a poder bajar más a código y se mastica un poco más, digamos. Vamos a tratar de ver algo de pruebas, sobre todo desde el punto de vista de tipos de pruebas unitarias y demás, también un poco más al lado del código, lo vamos a tratar de ver, y demás, ¿sí? Nuestro primer cuatrimestre se va a basar en estas dos cosas, en lo que es análisis de requerimiento y diseño con, básicamente, UML. Después de eso, nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a ver
algunas herramientas que tenemos para, digamos, lo que es poder tomar medidas en el software. Vamos a ver lo que es métricas. ¿Está? Vamos a ver que las métricas son herramientas que nos permiten, dado un proyecto de desarrollo, poder recabar información, ¿está? Poder saber cómo es la salud del proyecto, poder saber cómo estamos a nivel de bugs, poder saber cómo estamos a nivel de tiempo de desarrollo, para facilitar lo que es la toma de decisiones. ¿Está? Una de las cosas que tienen las métricas, de lo cual es tan importante medir el desarrollo, es que me van a dar información a mí para que yo pueda tomar decisiones a futuro. ¿Está? Decisiones que pueden tener que ver sobre qué camino le voy a dar al proyecto, qué features me conviene implementar, si es rentable a nivel de negocio. Toda esa información la tengo que tener, y no solamente yo a nivel de desarrollo, sino también los otros involucrados en el proyecto, para poder tomar decisiones, digamos. Esto la verdad que es algo bastante importante. Muchas veces se dice que las métricas son solo una herramienta para medir o para hacer gráficos. En realidad el objetivo es que muestren información y que uno en base a esa información pueda tomar decisiones certeras para algo, ¿no? Justamente. Vamos a ver también una parte de lo que es calidad del software, que tiene que ver con, básicamente, dos modelos de calidad, que son el modelo ISO y el modelo CMMI, que lo que me permiten a mí son definir procesos para garantizar que el software que yo estoy desarrollando tiene un cierto nivel y grado de calidad, ¿sí? Vamos a ver que no hay normativas tan técnicas acá, sino que son buenas prácticas o procedimientos que yo debería tener haciendo el ciclo de vida del software, digamos, para garantizar un nivel de calidad. En el caso de ISO y CMMI, ISO es una certificación que una empresa tiene que hacer, ¿está? CMMI también, para lograr un cierto nivel de calidad. La ISO que nos compete a nosotros es la norma 9001. Y CMMI, en realidad, lo que tiene son modelos de madurez. Uno va adquiriendo niveles de CMMI que van de 1 hasta 5, si no me equivoco, en el cual uno va demostrando que los procesos que uno sigue para desarrollar software tienen una madurez determinada. CMMI, de hecho, es necesario para exportar software. ¿Está? Si uno quiere exportar software para otros países, es recomendable un nivel, creo que de madurez 3 de CMMI. ¿Está? También, hecho esto, vamos a ver, si quieren lo separo, esto sería un poco el primer cuatrimestre, esto sería segundo cuatrimestre, ¿no? También vamos a ver ahora, una vez que ya tengamos toda la base de lo que es el diseño orientado a objetos y de qué es toda la base, digamos, de UML, vamos a ver patrones de diseño. Son herramientas que me permiten a mí, en una aplicación orientada a objetos, poder tomar, resolver problemas muy comunes que ocurren en el mundo del software, digamos. Un patrón ya vamos a ver que es una solución probada y funcionando que resuelve cierto tipo de problema, con lo cual vienen bien para ciertos tipos de escenarios, ¿no? Todo esto lo vamos a hacer de una forma, por así decirlo, agnóstica al lenguaje, es decir, lo van a poder aplicar en cualquier lenguaje orientado a objetos, pero vamos a ver algunas implementaciones en código, como para, digamos, que vean cómo se baja o cómo puede escalar, ¿no? Y de vuelta, la idea no es dejarlo solamente con un par de diagramas que hagamos en pizarrón, si bien lo que vamos a hacer en práctica va a ser eso, sino que ustedes entiendan y vean que son soluciones de la vida real y que son cosas que funcionan. ¿Está? Eso lo vamos a ver. Y después tendríamos un tema más que tiene que ver con metodologías ágiles. ¿Sí? Yo estoy hablando de la parte que damos en la materia, por ahí si hay tiempo vamos a ver un poco más de cosas como sistemas colaborativos y demás, pero lo mínimo que vamos a cubrir es esto. Una metodología ágil ya vamos a ver que básicamente es
es decir, es un método sobre el cual yo puedo hacer de vuelta todo el ciclo de vida del software, pero de una forma ágil, es decir, de una forma rápida y de una forma en la cual yo puedo entregar valor a mi cliente, a mi usuario, de una forma rápida. ¿Tá? Esto ya vamos a ver que choca un poco con lo que es la metodología tradicional, o las metodologías más en cascada. Las metodologías ágiles lo que hacen es, cambian un poco todo esto de cómo la gente venía haciendo software, ¿no? Vamos a ver que hay ceremonias, vamos a ver que hay reuniones, vamos a ver que tiene una dinámica, y vamos a entender por qué. ¿Está? Eso es lo que vamos a ver a nivel de metodologías ágiles. Esto es el contenido base de la materia y lo que vamos a cubrir. Vamos a tratar de cubrir más cosas, todo eso va a depender un poco de cómo vengamos con el cursado, si esta metodología no funciona, y bueno, un poco qué pasa en el país, ¿no? Pero bueno, esto también es un desafío para nosotros. ¿Hasta acá, chicos, alguna duda? Se pueden desmutear y hablar si quieren. Ahí lo configuré para eso. Sí. No, hasta ahora está todo entendido. Perfecto. Muy bien. Bárbaro. ¿Qué más me quedaba? ¿Cómo vamos a trabajar? Ya les expliqué. Ya el tema del contenido de la materia ya lo vimos. ¿Qué más me queda? Estoy pensando qué más me queda antes de pasar un poco de teoría. Creería que nada más. El contenido de la cátedra. Hay un par más de temas. Yo después les voy a compartir la planificación, pero esto es lo que siempre damos seguro, digamos. Porque siempre nos pasa algo que no podemos dar todos los temas en la cátedra. ¿Está? Ya vamos a ver también cómo le pasamos el contenido de la práctica, si lo subimos a Drive, creo que estaba en Drive, y cómo lo vamos resolviendo. Ese es otro desafío que tenemos. Pero bueno, vamos a ir paso a paso. ¿Está? Me falta bajar un par. Acá está. Bueno. Vamos a empezar haciendo un repaso de lo que es programación orientada a objetos. Yo voy a ir controlando el tiempo, cosa que, de paso, para hacer un corte, no se nos corte el Zoom. Básicamente, yo creo que ya programación orientada a objetos, ustedes conocen, tienen una materia que es programación orientada a objetos, así que en algunas cosas voy a ir más por arriba, y vamos a tratar de ir por aquí, tirando algo de código, ¿no? Viendo algo de clases, objetos y demás. Es lo que vamos a ver. ¿Por qué surge este paradigma, digamos? ¿O por qué nace la programación orientada a objetos? A mí siempre me gusta explicar el porqué de las cosas, ¿no? Básicamente surge porque, y aunque la gente piense lo contrario, hacer software no es una cosa fácil. O sea, la gente que desarrolla, digamos, no es una tarea simple lo que hacen. Pese a que el resto de la gente que no es informática y que nos dice que somos la gente de sistemas, ¿no? Que por ahí también es simplemente hacer 4 o 5 clics, apretar 2 o 3 teclas y la aplicación sale. En realidad no es así, es complejo. Y si uno quiere ponerse a estudiar en los fundamentos de lo que es la ingeniería del software, ¿no? Hay una persona que se llama Martin Fowler, que dice básicamente que el software es complejo por básicamente cuatro puntos, ¿no? El primero es el dominio del problema, es decir, si vamos a desarrollar una aplicación, los dominios son cambiantes y todo el que haya hecho software para alguna persona no informática seguramente le pasó que cuando se puso a desarrollar algo, un día le pidieron una cosa, otro día le pidieron otra, hubo que volver para atrás un montón de veces, y los requisitos del usuario muchas veces ni ellos saben lo que quieren, entonces es un problema. Si es una aplicación por ahí de mediano o gran porte, seguramente vamos a trabajar con más de un desarrollador, vamos a tener que ponernos de acuerdo en usar herramientas en común, en qué tecnología vamos a usar, en cosas tan pavas como qué nombre le vamos a poner a las variables, a los atributos, quién va a dividirse para encargar cada cosa. El software tiene que ser flexible, es decir, si dado 3, 4 meses con una aplicación andando, un cliente me pide una funcionalidad y yo tengo que decirle que para hacer esa funcionalidad
tengo que tirar la mitad de las cosas que hice, eso no es flexible, tiene que poder ser adaptable a los requerimientos del cliente, y, para terminar, está el principio de no reinventar la rueda, ¿no? Es decir, se supone que uno, la primera vez que resuelve un problema, ya lo tiene resuelto y puede reutilizar ese desarrollo que hizo. ¿Tá? Parecen puntos que son bastante pavos y obvios, pero en la vida real son cosas que hacen que desarrollar software sea complejo, más hoy en día, cuando uno desarrolla una aplicación y quiere que eso escale, que eso, digamos, se pueda usar por un montón de gente y demás. En lo que es el mundo del software también se van a encontrar con lo que son requisitos funcionales o requerimientos funcionales. Esto es básicamente lo que el usuario quiere. Yo quiero que la aplicación sea esto, tenga todas estas cosas, y se van a encontrar con requerimientos no funcionales, ¿está? Que son cosas que el usuario no les dice. Es decir, yo no quiero que mi aplicación ande, no te va a decir yo quiero que mi aplicación ande rápido, ¿está? O no les va a decir yo quiero que mi aplicación sea segura. O no les va a decir tampoco yo no quiero que mi aplicación, si vos la modificás, soporte 10.000 usuarios. O que el tiempo de transacción de una compra sea de 3 segundos. Son cosas que una persona común no les va a decir y que nosotros tenemos que aprender a deducir, digamos. Estos son por ahí los más complejos, porque hay que aprender a deducirlos en base a lo que el usuario quiere, ¿no? En base a los requerimientos del usuario. Vuelvo para acá. Esta imagen está buena. Seguramente ya la han visto. Y explica un poco cómo lo pasan las cosas en el mundo del software, ¿no? De hecho, si googlean un poco, pueden buscar el reporte del caos, del mundo del software, digamos. El reporte del caos, que básicamente, no sé si está la última versión por acá, es un reporte que lo que hace es estudia los proyectos del software en general, y lo que nos va diciendo año a año es el porcentaje que fallan, ¿no? Es decir, el porcentaje en que no logran hacer todo lo que querían hacer a tiempo, después les paso el link oficial, está, o no cumplen con lo que el usuario quería, o no cumplen con los recursos que se necesitaban, ¿está? O sea, eso es una realidad, eso venía pasando, y eso todavía pasa, digamos. Para de alguna forma tratar de solucionar alguno de estos problemas, nace un poco lo que es la programación orientada a objetos, ¿está? Y cuando hablamos de programación orientada a objetos, obviamente que esto no es la panacea y no les va a solucionar todos los problemas, sino que es una herramienta que hay que aprender a usar, y no quiere decir que porque programa orientado a objetos no me puedo mandar macanas, al contrario, me las puedo mandar y mucho. Pero bueno, se busca justamente tratar de solucionar estas cosas que veníamos hablando, ¿no? Esto, metodologías ágiles y algunas cosas más que vamos a ver en la cátedra. ¿Qué es este concepto de programación orientada a objetos? Es un paradigma, ¿tá? Paradigma de programación, ustedes tienen una materia más adelante en la facu. Un paradigma es una forma en la cual yo tengo que pensar, analizar, diseñar y desarrollar soluciones, ¿está? En el caso del paradigma estructurado, nosotros veíamos todo como módulos que se comunicaban entre sí. En el caso del paradigma funcional, que es algo que está muy de moda, que se usa mucho en conjunto de la programación orientada a objetos, todo es una función que se comunica entre sí, que recibe datos, que es inmutable y demás. Hay varios paradigmas. En lo que vamos a hacer es, vamos a estudiar la aplicación como un conjunto de objetos que se comunican entre sí, ¿tá? ¿Qué objetivos tiene? ¿O qué objetivos se puso este paradigma a la hora de, propone, digamos, a la hora de resolver, ¿no? Primero, que el software que yo escriba sea fácilmente modificable y que escale, es decir, que pueda soportar cambios. Ya vamos a ver que hay herramientas como la herencia o el polimorfismo que me ayudan a conseguir esto. Que el software sea reusable, ni hablar. Yo si desarrollo cómo obtener el máximo elemento de una lista, o el mínimo, o cómo ordenar un arreglo, o cómo calcular un monto de una determinada cosa, eso debería poder reutilizarlo y no escribirlo todas las veces, ¿está? Y también me da la ventaja, o se propone,
disponer de un modelo natural para representar un dominio. Ya vamos a ver con UML, que son diagramas que cuando uno hace, ¿está? Sobre todo que es la forma en donde visualmente se ve esto fuera de código, ¿no? Uno debería poder mostrar esos diagramas o explicárselos a alguien que sea ajeno a la parte de sistemas, ¿no? Yo debería poder sentarme con un diagrama de caso de uso y debería poder mostrarle los actores y las funcionalidades que va a haber. Debería poder sentarme con un diagrama de clase y decirle, bueno, mirá, vos tenés una compra, la compra básicamente va a tener esta información, una compra se puede cancelar, se puede devolver, todo este flujo, ¿no? Como ventaja, por lo que dijimos, obviamente fomenta lo que es la reutilización del software, ya lo vamos a ver. El software es más flexible al cambio, lejos, es decir, puedo modificar código y va a haber impacto, pero va a ser menor si yo tomo en cuenta un montón de cosas. Y está más cercano a la forma de pensar de las personas, que es lo que hablamos hace un rato, ¿no? Bueno, el paradigma es orientado a objetos. Nosotros en el paradigma orientado a objetos vamos a contar con dos cosas. Vamos a contar con objetos y con clases, ¿tá? Y con relaciones. No hay más que eso. Las clases son un molde a partir del cual se van a crear esos objetos. Una clase ya vamos a ver que define todo lo que un objeto contiene, define la información que guarda, define el comportamiento que ese objeto puede tener, y es un plano o un molde sobre el cual yo voy a empezar a crear objetos. ¿Está? Un objeto, por otro lado, está modelado en función de una clase, se crean, dada una clase, es una instancia única, cada objeto es único y distinto de una clase, y lo que hace básicamente es, va a guardar información en un momento dado, y va a poder comportarse o ejecutar acciones de una determinada forma. ¿Está? ¿Qué es lo que va a poder hacer? Todo lo que está definido en su clase. De vuelta, un objeto básicamente es una entidad que combina procedimientos e información, tiene una estructura donde almacena información, eso ya vamos a ver que lo almacenan los atributos, y ejecuta comportamiento. Ese comportamiento u operaciones ya vamos a ver que se definen sus métodos. ¿Está? Esto ya lo saben, si tienen alguna duda me escriben por chat, pero lo voy a pasar un poco más rápido, para no ser un poco aburrido. Un objeto tiene un estado, que está dado por cómo son la información que tiene en un momento dado. Si yo le saco una foto, puedo ver los valores. Tiene comportamiento, que está dado por la firma de los métodos. Yo viendo los métodos puedo saber o puedo ver las cosas que un objeto hace. Y tiene identidad. Un objeto es siempre, en todo momento, diferenciable del resto. ¿Tá? Y esto es constante. En el caso de, en cada objeto siempre puedo definir atributos y métodos. Los atributos suelen ser información que ese objeto va a guardar, suelen ser sustantivos, en lo que es en la jerga de UML o en el mundo de objetos. Por ejemplo, un auto podría tener color, una velocidad máxima, el rodado de las ruedas, qué sé yo, el tipo de motor, y podría tener métodos. Acá esto está un poquito feo, generalmente son verbos, porque son acciones que un objeto ejecuta. Un auto podría arrancar, frenar, doblar y demás, ¿tá? A nivel de comportamiento. Todo objeto, digamos, una aplicación nunca va a ser un objeto solo, sino que estos objetos se van a comunicar entre sí. ¿Y cómo se comunican los objetos? Enviándose mensajes. Ya vimos hace rato que en toda comunicación hay un emisor y hay un receptor y hay un mensaje. Esto ya lo vamos a ver. Los objetos se comunican entre sí, se enlazan, y como consecuencia de un mensaje que se da, generalmente un objeto hace algo, ¿no? Y ese algo que ese objeto puede hacer está definido en su comportamiento y es un método. ¿Tá? Por ejemplo, podría haber un usuario que crea un objeto compra y que le diga a ese objeto compra que, no sé, ejecute un método para determinar si hay stock. ¿Tá? Entonces ahí tenemos cómo dos objetos se comunican entre sí para realizar una operación. ¿Qué es una clase? Una clase, de vuelta, es un molde que define todo el comportamiento del objeto. ¿Está? Describe todo lo que es común en la clase y describe el comportamiento que va a tener en sus métodos, la estructura interna y cómo se implementan esos métodos. ¿Está? A nivel de diferencia, rapidito, una clase es una definición estática, es lo que el desarrollador codea, por así decirlo, son los moldes que se pueden utilizar para entender
o para crear objetos, y el objeto es una entidad dinámica. Es el objeto quien va a tener esos valores que las clases definen, quien va a ejecutar los métodos que las clases definen, y quien va a poder, en cierta forma, va a ser quien esté vivo cuando la aplicación se ejecuta, ¿no? Cuando una aplicación orientada a objetos está corriendo, en la memoria de la aplicación, lo que hay son objetos, ¿está? Que son creados a partir de ese molde que son las clases que uno desarrolla. Generalmente en un método uno instancia un objeto, ejecuta cosas, pero cuando la aplicación corre, son esos objetos los que tienen esos valores y los que ejecutan esos métodos, ¿está? ¿Qué cosas tengo en cuenta yo para definir una clase? Básicamente, acá vamos a usar uno de los lenguajes que por ahí para enseñanza viene muy bien orientado a objetos, que es Java. En Java ustedes pueden definir la palabrita class para crear una clase, desde dónde se va a acceder a esa clase, qué información va a guardar, ¿está? Constructores, ya vamos a ver que esto es un método especial que asegura que la clase se cree con un estado válido, métodos de instancia, y ya vamos a ver estos que son de clase, ¿está? Estos campos de instancia y métodos de instancia son propios de cada uno de los objetos que yo cree, mientras que estos campos y métodos de clase son comunes a todos los objetos que yo cree. Ya vamos a ver un par de ejemplos. Vamos a hacer algo de código, por ejemplo. Yo voy a crear una clase. No sé por qué esto no toma que es acá. Supongamos que tenemos una clase persona. ¿Sí? Acá yo sé que... Bueno, vamos a... Ya esperemos un segundo, lo voy a crear dentro de un paquete, ya vemos lo que son los paquetes. Vamos a crear un paquete. Les explico qué es esto. Vamos a crear una clase, persona. ¿Sí? Y esta clase básicamente usa la palabrita class. Las clases se llaman en mayúsculas generalmente. Y este public lo que me dice es que esta clase puede ser utilizada en cualquier parte del código, ¿no? Yo voy a definir una clase que puede tener atributos. Generalmente los atributos se codean en la parte superior de la clase. Los atributos siempre tienen desde dónde se pueden acceder. Por ejemplo, una persona puede tener un nombre, un apellido, una edad, y puede tener métodos. Uno de los métodos, por ejemplo, de la persona, puede ser cumplir años. Y para yo cumplir años, lo que tengo que hacer es incrementar la edad. Ahora lo vemos esto en detalle, ¿tá? Pero fíjense, primero, la definición de la clase, los atributos. Esto podría tener un constructor, que es un método básicamente que tiene el mismo nombre que la clase. ¿Tá? No tiene tipo de retorno, y se usa, por ejemplo, para inicializar los atributos de la clase en un valor válido, ¿no? Qué sé yo, todas las personas tienen que ser mayores de edad, entonces ya las inicializo en 18. ¿Sí? ¿Qué se especifica dentro de un método? Se especifica el modificador de acceso, es decir, esto de dónde se va a acceder, va a ser un método que es público, se puede acceder por fuera de la clase, se puede acceder solamente de adentro. El tipo de retorno, ¿qué devuelve este método? Si uno quiere tratar de emular lo que es una función, ¿no? O un método que no devuelve nada, se coloca la palabrita clave void, el nombre del método, y si recibe parámetros se enuncian acá, entre paréntesis. Y luego el bloque de código, ¿no? Yo, por ejemplo, podría tener un método, vamos a ponerle, ya no ver por qué, un método para setearle el nombre de una persona, que recibe el nombre, y lo que hace es, como parámetro, al nombre, a este atributo, le seteo el valor que recibo como parámetro. ¿Está? Eso es básicamente lo que tiene un método. Ya vamos a ir puliendo estas cosas. Hay un par de ejemplos ahí. Un método para establecer una propiedad, para cambiarle el apellido a una persona,
un método para mostrar el nombre. Supongamos que yo quisiera, por ejemplo, obtener el nombre completo de la persona. Podría tener un método que me devuelve un string completo. Y yo acá podría devolver, si el método devuelve algo, tiene que tener una sentencia return. Podría devolver el nombre. Vamos a hacerlo más formal. El apellido, concatenado con el nombre. ¿Está? A nivel de atributos, lo mismo. Lo que yo defino es el atributo. Acá vamos a poner métodos. El atributo, ¿desde dónde se va a acceder ese atributo? Si algo es privado, se accede solamente dentro de la clase. Si algo es público, se puede acceder de cualquier lado. ¿Está? Y si algo es protegido, ya lo vamos a ver con herencia. Y el nombre del atributo. ¿Está? Eso también se define así. Ahí tienen algunos ejemplos. Los modificadores de acceso lo que hacen justamente es definir, ya sea una clase, un método o un atributo, desde dónde se va a poder acceder. Es decir, todo lo que es público se puede acceder de cualquier lado, todo lo que es protegido se puede acceder cuando hay una relación de herencia, y todo lo que es privado se puede acceder solamente desde la misma clase. ¿Está? Brevemente. Esto ya vieron en programación orientada a objetos, o sea que es simplemente ver cómo es en Java, ¿no? Ahora, yo dado esto, yo lo que puedo hacer es, puedo tener una clase, programa o aplicación, por ejemplo. En Java, para que una aplicación se pueda ejecutar, tiene que tener un método que se llama main. Este es el método como el punto de entrada del programa. De hecho, fíjense que me puso un play para correrlo. Donde yo básicamente lo que puedo hacer es crear objetos de este tipo, ¿no? Acá puedo crear una persona, usando el operador new, y puedo, usando el operador del punto, ejecutar métodos que están acá. ¿Ya? Yo la voy viendo. Ahora bien, dado que uno de los... yo voy a guardar información en una clase, no está bueno, por ejemplo, que esos atributos que tengo sean públicos. ¿Por qué? Y porque básicamente puede venir, si yo tengo un atributo público, cualquier otro objeto puede venir y cambiarme el valor. ¿Correcto? Eso puede acarrear problemas, porque yo no tengo ningún control sobre cómo está la información. Entonces, ¿qué se suele hacer? Se suele tener los atributos como privados y se suele tener métodos en la clase para poder tanto leer como establecer esos valores. ¿Está? Eso es uno de los principios de la programación orientada a objetos y se conoce como encapsulamiento. ¿Está? Y se suele ver con un diagrama de Dona, que es este, donde están los atributos adentro y los métodos como herramientas que protegen, por así decirlo, los atributos que están adentro. ¿Está? Acá tienen un machete de lo que son los modificadores de acceso, público, protegido y privado. Si yo no le especifico nada a un método, atributo o clase, se toma como default, y lo que es default puede ser accesible por todo lo que esté en el mismo paquete o en el mismo espacio de nombre. Ya lo vamos a ver. ¿Está? Y como los atributos son privados, yo generalmente voy a tener, o voy a querer, con los atributos que tiene esa clase, voy a querer tanto obtener el valor, como poder establecerle el valor. Para eso hay algunos métodos en particular que se llaman get, o métodos de obtener, o getters, y set, o métodos de establecer, o setters. Eso es algo tan común que yo puedo agarrar acá, venirme al IDE, todos los IDE lo soportan, le quiero decir que quiero generar getter y setter, selecciono los atributos y ya está. ¿Sí? Tengo los métodos seleccionados. Entonces yo a esta persona que está acá, voy a poder setearle un nombre y voy a poder, me voy a bajar unos años y voy a poder ejecutar los métodos, no sé, cumplir años, ¿no? Voy a poder ejecutar los métodos que definí. Si uno mira estos métodos, acá hay varias cosas que ya después vamos viendo,
pero en realidad esto no es una buena práctica. Lo ideal es que una persona se construya ya con los valores que va a tener. Entonces yo puedo hacer un constructor para que en lugar de hacer esto, voy a generar un constructor que tenga todos los atributos. Entonces yo puedo crear una persona y en lugar de hacer esto, yo puedo decir que le voy a pasar un nombre, le voy a pasar un apellido y le voy a pasar la edad. ¿Está? Y después le puedo decir qué cumpleaños. ¿Sí? Y puedo decir también que me dé el nombre completo. ¿Está? Acá lo estoy obteniendo. También, fíjense que acá, cuando me generó el código, yo usé una palabrita llamada this. This es una palabra que hace referencia al contexto donde yo estoy parado. This va a ser siempre de referencia a la clase actual donde ustedes están. ¿Por qué se usa? Fíjense que, por ejemplo, acá yo tengo un método, que es un constructor, ¿no? Que recibe nombre, apellido y edad. Entonces yo tengo un nombre, pero también tengo un atributo de mi clase que se llama nombre. Entonces, this.nombre hace referencia a este atributo, mientras que nombre hace referencia a este. ¿Está? Se usa para desempatar mayormente. Acá, por ejemplo, para devolver la edad, no necesito usar this.edad porque tengo un solo atributo en el contexto de este método, pero lo puedo usar si quiero. No hay problema. ¿Está? Constructores, puedo tener la cantidad de constructores que yo quiera. ¿Está? Cuando yo especifico un constructor, coloco los parámetros que va a recibir. No tienen tipo de retorno, porque se ejecutan cuando una clase se crea. Y lo que hacen es devolverme un objeto, es como si fuese un puntero, por así decirlo, una variable de referencia, en realidad, que es esta, que apunta a la zona de memoria donde este objeto está. ¿Sí? Luego ustedes pueden hacer un montón de cosas. Por ejemplo, yo puedo, esto lo que va a hacer es imprimir por la consola, básicamente un valor para ver qué están dando en lo que mostramos. Fíjense, ahorita se me pone acá. Ahora, acá tengo el nombre completo, ¿tá? Que fue lo que se ejecutó, esto que está acá. ¿Sí? ¿Cómo se crean los objetos? Ya les mostré con el operador new. Básicamente esto lo que hace es reserva memoria para crear este objeto, llama al constructor que yo le diga. Fíjense que pueden tener un montón de constructores. Acá tengo uno vacío y acá tengo este que está acá. Y básicamente me devuelve una variable de referencia, que es la que yo voy a manipular para ejecutar cosas, ¿sí? El operador que yo uso es el punto. Yo podría, por ejemplo, si una clase tiene un atributo público, acceder con el punto, pero no es recomendable porque rompe esto del encapsulamiento, ¿no? Que es lo que veníamos hablando hace un rato. Generalmente, yo con una clase me voy a comunicar a través de sus métodos, ¿tá? Por ejemplo, acá me estoy obteniendo el DNI. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entiende, chicos? Pueden desmutearse y hacer alguna pregunta si quieren. Esto supongo que si programaron en C++, ya son cosas que vieron. Entonces no es nada nuevo, salvo ver la sintaxis del lenguaje, ¿no? Y Java y C++ son muy compatibles. Yo después puedo agarrar esta clase y puedo decir, bueno, a la persona la voy a hacer cumplir años de vuelta, y acá voy a decirle que me traiga la edad, ¿no? Entonces, cumplí 30, debería darme 32. Oye. ¿Sí? Y también, por otro lado, uno puede crear la cantidad de objetos que uno quiera. Yo después podría hacer, no sé, crear otra persona acá. Y acá podría también setear atributos y valores. Sobre el tema de los getter y los setter, digamos, hay cosas que son discutibles porque ya los vamos a ver con patrones. Es como que hacer, por ejemplo, si yo quisiese obtener la información de una persona, tengo que hacer un get, o si quiero setearle valores, tengo que cambiar el set, o tengo que usar el constructor. Ya vamos a ver un patrón que se llama builder, que me permite a mí solucionar este problema, o que el código sea un poco más elegante.
Ya vamos a ir viéndolo. Y sobre el tema de los getter y los setter, hay todo un dilema de que no debería ser un pasamanos, porque en realidad, por ejemplo, yo tener un atributo que tenga un getter y un setter que no haga nada, y tener el atributo público es lo mismo. Por ejemplo, yo acá podría a esta persona setearle 0, ¿sí? Cosa que en realidad para mi aplicación no es correcta porque yo quiero tener personas mayores de edad, ¿no? Entonces yo en el setter podría tener algo tan pavo como una validación, decirle que la setee. Entonces, de una u otra forma, tengo un poco de control sobre el código. Es como esto que los setters sean pasamanos no está tan bueno. Ya vamos a ver que hay una forma de crear objetos utilizando un patrón de diseño, ya lo vamos a ver, que es el builder, que me permite que los objetos se construyan de una forma más elegante. Y justo este sitio se cayó, que es el que uso de referencia. Qué bueno. Lo afectó el coronavirus, también parece. Eso a nivel de objeto, digamos. ¿Está? Tenemos objetos, tenemos atributos, tenemos métodos, y básicamente estamos controlando toda esa forma. Y lo que estamos haciendo también es encapsular la información. ¿Está? Con respecto a los atributos que son static o de clase, yo también puedo tener atributos que son compartidos. Por ejemplo, yo puedo tener un atributo y coloco la palabra clave final, quiere decir que es una constante. Supónganse que tengo la edad máxima de una persona, ¿no? Y la edad máxima que una persona puede tener es de tipo entera y es de 65 años, ¿no? Entonces yo podría tranquilamente acá validar que también la edad sea menor a la máxima. Edad. O también yo podría hacerlo desde acá. Fíjense que acá tengo una persona, ¿no? Si yo quiero mostrar la edad máxima de esta persona, lo puedo hacer. Ahí lo voy a imprimir. Ahora, si yo creo otro objeto y lo inicializo, también lo puedo hacer. Porque es compartido. Es decir, esto es como que es compartido por todas las instancias de la clase. Entonces, algo piola que tiene Java es que yo lo puedo usar, como es compartido, lo puedo usar utilizando el nombre de la clase. Fíjense lo que hago acá. Lo uso, pero utilizando como variable de referencia la clase. Esto también se puede hacer en métodos. Yo puedo tener un método acá, estático, y ese método, primero que lo que haga va a ser compartido por todas las instancias de esa clase, y segundo que los puedo llamar sin crear un objeto. Si no, esto que yo hice acá, demostrar algo por la consola, tendría que haber creado un objeto para poder imprimir algo por la consola, ¿no? Si uno por ahí quiere emular cosas como una librería, o clases que por ahí tienen solamente métodos, eso en los lenguajes de programación Java pasa mucho, perdón, se suele usar este enfoque. ¿Estamos, chicos? ¿Estamos bien? ¿Dudas, consultas? Pueden chatear, pueden desmutearse, lo que quieran. Pero ya me canso de hablar solo todo el tiempo. Bien. Joya. Ahora, dijimos que una de las cosas que tenía de interesante, digamos, la programación orientada a objetos, es el tema de la reusabilidad, de no reinventar la rueda, de ser flexible y todo lo demás. Vamos a ver una primera relación, que es la herencia. La herencia, básicamente, lo que me permite a mí es poder reutilizar. ¿Qué cosa? Todo lo definido en una clase con ciertas reglas, ¿no? ¿Qué definió en una clase? Atributos y métodos. Entonces, lo que yo puedo aprovechar mediante la definición de herencia justamente es eso. Yo puedo tener una clase padre o superclase y puedo tener clases hijas o subclases que van a poder heredar todo lo que está definido acá
con determinado tipo de condiciones y lo van a poder ampliar. ¿Está? Eso básicamente, vamos a ver qué es la definición de herencia, ¿no? Vamos a tener siempre una clase padre, una sola clase padre, y en este lenguaje, ¿no? Y en realidad hay lenguajes que soportan herencia múltiple, pero toda la gente que es purista orientada a objetos la considera como una mala práctica. Ya después, si quieren, les paso un par de artículos de Fowler o de Pressman de eso. Pero básicamente, lo que me permite a mí la herencia es eso. Voy a tener una clase padre o superclase y clases hijas y subclases. Estas clases padres van a poder aprovechar lo definido acá adentro y van a poder ampliar el comportamiento de lo que esta clase padre define. Vamos a ver un poco más. Una clase padre define atributos y comportamientos comunes y una clase hija los aprovecha y puede añadir cosas. En el mundo de lo que es UML se suele hablar de una generalización. Por ejemplo, yo puedo decir que un alumno es un tipo de persona. Un profesor es un tipo de persona. Un auto es un tipo de vehículo, ¿no? Siempre pensando en las generalizaciones. En UML se habla de cuando vos decís que algo es un tipo de otra cosa y generalmente te podés encontrar con una relación de herencia. Bien. Una clase va a heredar de su clase padre todo lo que esté definido como público y protegido. Si algo es privado, no se hereda. Los constructores llegamos a ver que no se heredan, pero se pueden invocar. ¿Está? Y todo lo que es privado no se hereda. ¿Está? ¿Cómo funciona? Supongamos que yo quisiera modelar esto. Yo voy a decir que tengo una clase, alumno, que hereda la palabra clave extend de profesor, de persona, perdón. ¿Sí? Lo que voy a hacer yo acá es, para poder utilizar estos atributos, los voy a cambiar a protegido. Este no, porque ya es público. Y voy a decir que un alumno tiene un número de legazgo, tiene un año de comienzo de cursado, ¿sí? Y tiene un plan académico, podemos decir, ¿no? Joya. Buen dato. Gracias por el dato. ¿Qué pasó? ¿Nos dio una licencia ilimitada? Buen dato. Se debería haber cortado la call. Ajá. Hice el trámite, pero no. Bueno, parece que funcionó. Si se corta, igual los chateo por Telegram y pueden entrar. Así que bueno, buenísimo esto. Tengo estos atributos, ¿no? Un plan académico. Yo puedo decir que es el plan 2010, 2012, 2015 y demás. Que lo que hace básicamente es darme la posibilidad a mí de saber en qué plan entré, qué sé yo. Vamos a hacerle getter y setters. Y puedo decir también que tengo una clase profesor que hereda de persona. Y también yo puedo decir que un profesor tiene, no sé, un profesor dicta una materia. Esto podría ser un objeto materia, pero bueno, no quiero complicarla tanto todavía. Puede tener, no sé, qué sé yo, una cantidad de alumnos. ¿Sí? Y vamos a hacerle getter y setter a esto para empezar a jugar dentro de un ratito. ¿Está? ¿Qué va a aprovechar? Profesor y alumno? Todo lo definido en persona y le estamos agregando contenido. ¿Sí? Vamos para acá. Java es un lenguaje fuertemente orientado a objetos, entonces, en realidad, todo en Java hereda de una clase que se llama Object. ¿Sí? Pues en realidad todo es un objeto, hablando en UML, lo cual es sintácticamente correcto. ¿Está? Sobre esto no voy a ahondar mucho, pero básicamente lo que nos permite es, si vos, todo en realidad va a heredar de esta clase. Es como que yo acá, en persona, tenga esto de forma implícita, ¿no? Es como que esto se agregue de forma implícita, o sea que si mi clase no hereda de nadie, hereda de object. Entonces,
mi clase profesor hereda de persona, que a su vez hereda de object. Es como que todo hereda de ahí. ¿Está? Ahora bien, nosotros acá vamos a agregar un método en la clase persona. En lugar de tenerlo fuera acá, vamos a hacer un método que va a ser void, va a ser string. Vamos a hacerlo void. Ya ven por qué. Mostrar información, ¿no? ¿Y esto qué me va a mostrar? Esto es. Me va a mostrar el nombre. Acá esta es una forma que tiene Java de no concatenar string con... No se calienten por eso. Esto me va a mostrar nombre, 2 puntos, y el atributo nombre. Apellido. ¿Tá? Y la edad. Entonces yo puedo acá, dada esta persona que tengo, que inicialicé, puedo hacer esto, ¿no? Ahí tengo la data. Ahora, muy bien. Yo también puedo crear un profesor. Y le puedo setear el nombre. Fíjense que acá estoy reutilizando lo definido en la clase persona, ¿no? 25, más viejo el profe. ¿Sí? Bien, acá está uno y acá está el otro. En una relación, o sea, acá lo que estoy haciendo el profesor es reutilizar todo lo definido en la clase persona. ¿Qué pasa si yo quiero, por ejemplo, yo cuando hago un profesor también quiero mostrar la materia? Yo puedo sobreescribir el método de la clase persona y darle un nuevo significado en la clase profesor. La sobreescritura, que es lo que tienen acá, se da en el contexto de una relación de herencia. Y lo que me permite a mí es, en una subclase o clase hija, sobreescribir el comportamiento de un método de una clase padre. ¿Está? Lo que estoy haciendo es, a un método que está en mi clase padre, en mi clase hija le estoy dando un nuevo significado. Para eso, la firma del método tiene que ser igual. Por ejemplo, yo acá podría hacer un método, mostrar información, se tiene que llamar exactamente igual, y yo acá podría mostrar cantidad de alumnos y la materia, ¿no? Vamos para acá, a esta que está acá arriba le voy a borrar. Vamos a setearle al profesor vamos a ponerle datos un poco más reales. Y vamos a bajarle un poco la edad. No se mostró nada. ¿Por qué? ¿Mostrar información está bien escrito? No, no está bien escrito. Ah, porque soy un vivo. Me faltó a esto sacarlo por la consola. Lo único que hice fue concatenar string. Disculpen ya, uno después de estar codeando de las 7 de la mañana es como que le pasan estas cosas. Venimos por acá. Ahora sí. Ahí está. ¿Qué método se ejecutó? El método mostrar información, pero de la clase profesor. El método de la clase persona no se ejecutó, ¿correcto? Eso es porque la sobreescritura, en una relación de herencia, oculta el método de la clase principal. Es decir, viene lo que hace es básicamente el dibujito este. Tengo este método acá.
¿Lo tengo en mi clase? Sí, lo tengo, lo ejecuto. Si no lo tengo, lo busco en mi clase padre. Si está, lo ejecuto. ¿Está? Como ya lo encontré acá, yo no puedo, o sea, el método en mi clase personal no se ejecutó. Eso no quiere decir que yo no lo pueda ejecutar o no tenga acceso. Si no, no estamos reutilizando nada. Así como yo tengo el this, que apunta a mi clase actual, yo tengo una palabrita zapper. A ver, si yo pongo mostrar información acá, se ejecuta este método. Si yo quisiese ejecutar el método mostrar información de mi clase padre, en vez de usar this, uso zapper. ¿Está? Fíjense lo que va a hacer ahora. Va a llegar acá, va a decir, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Tengo que llamar al método mostrar información de mi clase padre. Va a hacer esto, y después va a ejecutar el código en la clase hija. Ahí lo vemos. Ahí está. Entonces acá yo puedo ver cómo en mi clase profesor yo estoy aumentando o estoy reutilizando el código del método que tenía antes y le estoy agregando comportamiento. Entonces yo podría hacer una clase, por ejemplo, que recibe un objeto de tipo X y lo que hace es grabarlo en la base de datos. Bueno, entonces yo lo que tengo que hacer en cada una de mis implementaciones es definir cómo eso se convierte, por ejemplo, en SQL. Y si quiero agregar subclases, podría agregar el mapeo de las columnas nuevas nada más. Eso es algo común y se usa mucho. Pero bueno, no lo quiero complejizar tanto. ¿Está? Sobreescritura de métodos, cómo funciona todo. Si uno quiere que un método no se pueda sobreescribir, le ponen la palabrita final. Entonces, al ponerle final, no lo podés sobreescribir. ¿Cuándo no quiero que sobrescriba un método? Y por ahí, por cuestiones de seguridad, puede ser. Si yo tengo un método que es el login de mi aplicación, yo no quiero que haya otras formas de loguearse, salvo que pegar contra una tabla, por ejemplo. Se usa en esos casos. ¿Está? O cuando hay algunas cuestiones de bajo nivel, qué sé yo, depende. Sobreescritura. Otra cosa que tengo yo es la sobrecarga. La sobrecarga de métodos, que esto ya lo vieron, se da en el contexto de básicamente una misma clase, y acá en realidad lo que yo no voy a pisar la misma firma del método, sino lo que yo tengo son métodos que se llaman igual, que devuelven lo mismo, pero que reciben parámetros distintos. Si yo llamo al método dibujar de la clase artista con un entero, este va a ser el método que se ejecute, el primero. Si llamo al método dibujar de la clase artista con un string, se ejecuta el segundo. Y si lo llamo con un entero y como un long, se va a ejecutar el tercero. En tiempo real se va a determinar a qué método llamar. La variable zapper ya la vimos, así como la variable dis referencia a cosas de mi clase local, la zapper de mi clase padre. Acá tiene un ejemplo, básicamente el mismo, ¿no? De persona con artista. Y ahora vemos también, esto del operador instancia off, lo voy a ver dentro de un ratito, ¿está? Pero esto me viene bien para explicar otro tipo de cosas. Supongamos que nosotros tenemos una clase que es la universidad, ¿no? Y supongamos que esta clase tiene un método estático que lo que hace básicamente es, no sé, recibe un objeto y lo tiene que guardar en un reporte. Póngale, ¿no? Tiene que generar un reporte con todos los alumnos. Yo podría tener un método, generar reporte. Yo le puedo decir, bueno, mira, vos vas a recibir una persona. Y esto no devuelve nada. Y esto lo que hace es, supónganse, ¿no? Acá escribe el inicio del reporte. Le dice a la persona que muestre la información. Viendo el reporte, ¿no? Esto a nivel de ejemplo. Acá supónganse que esto lo que hace en realidad es, qué sé yo, empieza a abrir un archivo, lo empieza a escribir, empieza a generar una planilla de Excel y demás. Yo en mi clase alumno, también lo que voy a hacer es, también voy a sobreescribir el método información. Voy a usar el de mi clase padre y voy a mostrar que tenía el alumno número de legajo
Esto es... Vamos a acomodarlo un poquito. El año de cursado también tenía, año de comienzo de cursado, vamos a ponerle año de inicio. Y también ¿qué más tenía? El plan académico. ¿Sí? Esto me está tirando warning, ¿por qué? No, pero bueno, entonces yo acá, en mi clase aplicación, puedo crear un profesor, puedo crear un alumno, puedo decirle, ¿no? Qué sé yo, el número de legajo es 1, 2, 3. Año de comienzo cursado empezó en el 2003. El plan académico es el 2000. Qué sé yo, así lo vamos a hacer a Juan Gómez. Juan, y me falta la edad. 20 años. ¿No? Y de vuelta, acá puedo hacer mostrar información. Hasta acá, más de lo mismo. Conversión en QLR. Es por ciento ese. Madre mía. Por eso me marcaba en rojo. Cuestión de darle bola un poquito al IDE. Ahí está, Néstor Flori y Juan Gómez, ¿no? Ahora, yo voy a sacar esto que está acá. Y lo que voy a hacer es, yo tengo en mi clase universidad un método. Entonces voy a agarrar acá y voy a decirle a la universidad que quiero generar un reporte con este profesor. Como es estático el método, lo puedo usar. Acá está. Y le voy a decir a la universidad que también quiero generar un reporte con este alumno. Esto compila. Ahora, ¿por qué compila? El método generar reporte recibe una persona. Y un alumno y un profesor son personas. ¿Correcto? Porque por definición de herencia lo son. Entonces yo puedo pasarle acá como parámetro cualquier cosa que herede de persona. ¿Está? Si yo, esto es uno de los principios del polimorfismo. ¿Por qué? Porque el método generar reporte yo puedo decir que es polimórfico. Si le paso a un alumno hace una cosa, si le paso a un profesor hace otra cosa. Son parecidas, pero son cosas distintas. El método se porta de una forma distinta. No es lo mismo justamente esto que está acá que esto, aunque es muy similar, ¿sí? Sobre el objeto que yo le paso. Ahora, esto que está acá es una persona. Yo también puedo decir, si esta persona que yo te paso, además es su profesor, y yo acá puedo, qué sé yo, hacer determinado tipo de cosas. Supongamos, acá yo solamente voy a procesando datos del docente. Supónganse, ¿no? Entonces, cuando yo ejecuto esto, acá está, esto solamente se hace cuando le paso un profesor. Si yo le paso a una persona, esto no se ejecuta. Para eso se usa el operador instance of, para saber si algo en tiempo de ejecución es de un determinado tipo de dato. ¿Está? Eso que está acá. Si yo quiero frenar la relación de herencia, tengo la palabrita clave final. Todo lo que es final
una clase final no puede ser extendida y un método de final no puede ser sobrescrito. ¿Tá? Ahora, si yo me pongo a pensar, en mi aplicación yo en realidad no voy a tener, supongamos que estoy modelando una facultad, yo no voy a tener personas, voy a tener alumnos y voy a tener profesores. Entonces yo no voy a querer tener personas en realidad en la aplicación, sino subclases de personas. Yo lo que voy a hacer es, a esta clase, hacerla abstracta. ¿Sí? Una clase abstracta es una clase a la cual le falta un pedazo, por así decirlo. Entonces, es una clase que yo no puedo instanciar. Fíjense. No compila. ¿Sí? Porque es abstracto. Esto es algo muy normal que pase con la herencia. Cuando uno generaliza cosas, dice, bueno, yo no tengo operaciones en mi aplicación. Tengo transacciones, tengo retiro de fondos, tengo compras, tengo ventas. Entonces, puedo tener una clase operación donde modelo las cosas en común, pero la hago abstracta. ¿Está? Y también, yo podría decir que puedo tener un método que es abstracto. Yo puedo decir que cada persona de mi aplicación va a tener que registrarse en el sistema. Los docentes ingresarán con, no sé, su mail y su clave única de acceso, y los alumnos van a acceder con las credenciales del guaraní, por ejemplo, ¿no? Un método que es abstracto es un método al cual le falta un pedazo. Es decir, fíjense que no tiene implementación, no tiene nada. Si una clase tiene un método abstracto, automáticamente se convierte en abstracta. ¿Por qué? Porque yo no puedo crear una persona, porque le falta un pedazo. ¿Quién se tiene que hacer cargo de esta deuda? Quien herede de persona. Por ejemplo, alumno, van a ver que me va a empezar a no compilar, y profesor. ¿Por qué? Porque le falta hacerse cargo, tienen que implementar el método registrar. ¿Sí? Este override básicamente lo que le dice es que está sobreescribiendo código. Ingresando, ¿no es cierto?, con credenciales. ¿Sí? Y también, acá me vuelve a pasar lo mismo. Ingresando con credenciales académicas, póngale, ¿no? Entonces, esto que está acá, yo podría en mi clase universidad tener otro método, registrar acceso, y esto en realidad recibe parámetro como una persona. Yo le digo a la persona que se registre. Registrar. Si yo, en una aplicación, a la universidad, o a esta clase que controle, ¿no?, le digo que registre un profesor, ponlo acá abajo, hace una cosa, que es lo que pasó ahí, mientras que si lo hago con un alumno, hace otro. ¿Ven? Esto también es polimorfismo. Y este método de registrar acceso es polimórfico. Y es algo bueno en lo que tenemos que empezar a pensar. ¿Quién tiene que definir cómo que se registra? Cada uno de los objetos, si ellos son los que tienen la información. ¿Está? Y esto escala. Yo quiero crear, por ejemplo, el personal administrativo, puedo hacer una clase que herede de persona, y estoy obligado a escribir código para el método registrar. Si no, no puedo instanciar esa clase. Entonces yo estoy seguro que la universidad lo va a poder procesar. ¿Está? Y eso a nivel de lo que es un método abstracto y cómo funciona. Y a nivel de polimorfismo. Y programación orientada a objetos tiene un concepto muy fuerte, que esto es algo que por ahí ya les venimos mencionando un poco a la gente de programación orientada a objetos en segundo, pero lo tienen que dar porque es fundamental, pero por ahí C++ no lo soporta mucho, que es las interfaces. Una interfaz es lo mismo que una clase abstracta, pero llevada al extremo.
Es decir, una interfaz tiene métodos que yo, salvo que diga otra cosa, son abstractos, no tienen implementación, y todo atributo que yo le coloque se convierte en una constante. ¿Está? ¿Para qué sirve esto? Vamos a hacer otro ejemplo. Supongamos, yo voy a crear una interfaz que se llama imprimible. Las interfaces, como describen comportamiento, son generalmente adjetivos, ¿no? Y yo voy a decir, cualquier cosa que sea imprimible en mi aplicación tiene que definir cómo se imprime. Entonces yo voy a crear una clase que va a ser documento de texto y voy a decir que tiene que implementar la interfaz imprimible. Acá vuelve a pasar lo mismo. O yo escribo código para el método imprimir, o me declaro abstracto. Supónganse que también tengo un documento de Excel ¿tá? Que también implementa imprimible. Me vuelve a pasar lo mismo. Tengo que tener código para el método de imprimir. ¿Vieron cómo está bastante relacionado con lo que habíamos visto antes, no? Imprimiendo un documento de Excel. Y tengo una impresora que tiene un método estático, porque hay una sola en la aplicación, imprimir. Pero lo que recibe ahora es cualquier cosa que sea imprimible. Entonces, si recibe algo imprimible, yo sé que lo puedo imprimir. En mi aplicación, puedo crear un documento de Excel y le puedo decir a la impresora que lo imprima. Esto funciona. ¿Sí? Ahora, también puedo crear un documento de texto y le puedo decir a la impresora que lo imprima. Esto también funciona. Este método, imprimir, vuelve a ser polimórfico, porque hace una cosa u otra en base a qué? En base al objeto que yo le paso como parámetro. ¿Está? Para eso se usan las interfaces, y son fundamentales porque vos por ahí no querés usar una clase abstracta porque querés modelar un comportamiento o algunos comportamientos que tienen tus clases y no querés definir una clase abstracta donde podés tener atributos y todo lo demás. Es una herramienta fundamental de la programación orientada a objetos. ¿Está? Ahí tienen el ejemplo del documento de texto. ¿Sí? Y el polimorfismo, que es lo último a nivel de objetos que vimos, es básicamente lo que vimos recién, ¿no? Es decir, yo puedo tener métodos, porque lo que es polimórfico es un método, que cambia de forma, o en realidad que cambia de comportamiento, podemos decir, en base a un objeto que recibe como parámetro, ¿no? ¿Qué formas hay de implementar polimorfismo? Al menos en Java, polimorfismo basado en herencia, que fue el caso del alumno y del profesor y de la universidad, o polimorfismo basado en interfaces, que es el caso de la impresora y de los documentos que vimos acá. Ahí tienen un par de ejemplos. Puedo tener una clase gestor de transacciones, que lo que hace es, tiene un método de ejecutar que recibe una transacción. Tengo una clase abstracta transacción, donde cada transacción determina cómo se ejecuta, y tengo una transacción bancaria o tengo una transacción online. ¿Sí? Cada una define lo que tiene que hacer, y yo después tengo un gestor de transacciones que, si le paso una transacción bancaria, hace una cosa, y si le paso una transacción online, hace otra. Y esto escala. Si yo el día de mañana quiero crear otro tipo de transacción, por ejemplo, por SMS, yo lo que tengo que hacer es crear una nueva subclase de la clase transacción, definir la lógica que falta, pero el gestor de transacciones me la va a poder procesar. ¿Está? Acá, en el mundo de la programación orientada a objetos, es muy importante cómo ustedes piensan y cómo logran abstraerse de algo a la hora de diseñar. ¿Sí? Tienen que pensar en relaciones entre es un tipo de,
o tiene que pensar en relaciones de características, como es en el caso de la impresora. Si ustedes pueden detectar eso, pueden hacer aplicaciones mucho más escalables, ¿está? Y aplicaciones donde, cuando quieran agregar un comportamiento o quieran modificar algo, es algo que es relativamente fácil. Yo quiero cambiar cómo se ejecuta una transacción bancaria. Perfecto. Vengo, modifico acá y no tengo impacto en el resto del código. Está bien aislado el comportamiento que tengo que hacer. En cambio, si lo quiero hacer en una transacción online, lo hago del otro lado y listo. Quiero cambiar lógica que es global a todas las transacciones, lo hago en la clase de gestor de transacciones. ¿Está? Todo eso también lo puedo hacer. ¿Se entiende, chicos, hasta acá? Pueden, a ver, pueden hablar, pueden desmutearse. Yo lo que quería que ustedes entendieran es esto, porque me pasa mucho y nos pasa mucho que cuando hablamos de UML y cuando hablamos de diagrama de UML, tienen que entender por qué se colocan atributos, tienen que entender por qué se colocan métodos y tienen que entender para qué son las interfaces. Si no, si ustedes a esto no lo ven en código, después a la hora de diseñar es muy complicado. ¿Está? O sea, tenemos que dejar de pensar en que lo que nosotros diseñamos en papel es mágico y de una u otra forma va a terminar resolviéndose. Porque en la vida real, cuando nos toque, el código lo cobro. Sí, sí, en realidad hay un repo que lo tengo medio abandonado, lo tenemos abandonado en realidad, en GitHub, de Ingeniería del Software 2. Soft 2 creo que es, no recuerdo, no. Ingeniería del Software. Lo busco y se los paso, pero hay un repo en GitHub donde tenemos pensado ir subiendo el código, tanto esto como para patrones y todo lo demás. Ahora en la semana lo actualizo y demás. Así que bueno, hoy era como una intro, esto por ahí es más repaso, y en realidad es nivelarnos un poco a nivel de programación orientada a objetos, digamos. Grabar la clase, vos es que creo que se puede, me queda la duda con la licencia de Zoom, porque se puede grabar, el tema es que me deja un archivo pesadito en la máquina, o sea que si lo quieren, lo pueden subir lo pueden pasar también, si no, por Telegram, digamos. Pues es el grabar básicamente, el de Zoom, te deja un archivo pesado en tu disco. Pero bueno, se puede. Yo si me cuelgo, háganlo ustedes de última. Pero está bueno para tener recursos por si alguien no puede venir. ¿Está? Bueno, de mi lado, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Cuesta entender que esto a distancia funcione tan bien. Por eso digo, duda, pregunta, ¿entendieron todo? Bueno, sí, interfaces se utilizan hasta en la sopa, y no en Java, sino en un montón de lenguajes más. C#, JavaScript tiene algo parecido, en C++ lo podés emular. Interfaces son solamente los casos que no son herencias. No, en realidad las interfaces las usás cuando vos querés modelar, qué sé yo, vos tenés, por ejemplo, querés modelar comportamiento, ¿no? Vos tenés que modelar cómo querés que un objeto se guarde, se modifica o se eleve de una base de datos. Entonces podés usar una interfaz para eso, y donde solamente querés que se sobrescriban métodos. Si no tenés información común compartida, funciona. No, IntelliJ es para lo que quieran, digamos, básicamente. Lo que sí, lo pueden usar Eclipse, pueden usar NetBeans. Yo esto, a ver, pueden usar Visual Studio Code, que son IDEs, el que ustedes quieran. Yo uso porque básicamente tengo el que tengo a mano, el que uso, pero todo lo que vemos lo pueden hacer en cualquier IDE. Interfaces para cuando no lográs tener un concepto de generalización. Y en realidad no. A ver, yo logré generalizar el documento de texto cuando decir que todo es imprimible. Sí logro tener una generalización. Pasa que lo que me importa a mí, justamente, es poder, busco que se sobrescriban métodos en ese contexto. ¿Está?
Es básicamente la diferencia. Vos también podés tener herencia entre interfaces, pero bueno, no quiero ahondar tanto en eso porque no atacamos tanto eso. Pero bueno, tratamos un poco de que las cosas más allá de la teoría, ustedes las puedan bajar a algo tangible. Y muchas veces ese algo tangible es código fuente en nuestro caso, ¿no? O debería. Cuando veamos todo lo de patrones también lo vamos a ver en código, porque son cosas que a ustedes les sirven para entender cómo una solución aplica y cómo funciona. De hecho, vamos a desarrollar también. En teoría, en la práctica ustedes van a hacer diagramas, pero, digamos, queremos que lleven cosas que pueden aplicar al mundo real y la mejor forma de verlo es con cosas tangibles, ¿no? De esa forma. Así que bueno, nada. De mi lado, no tengo mucho más. Cualquier cosita, el canal de Telegram queda abierto. Vamos a ver ahora cómo hacemos para la práctica, eso después lo charlamos en la cátedra, a ver si usamos lo mismo, a ver cómo lo manejamos, eso después les avisamos. Pero bueno, nos vamos a manejar por este medio y supongo que por varios días más. Para las clases vamos a respetar el horario de clase, es decir, las clases, vamos ahí si para la práctica las juntamos o no, pero en teoría al menos vamos a respetar el horario del guaraní, ¿sí? Que es de 18:30 a 20:30, si no me equivoco. Así que bueno, vamos a estar encerrados estudiando. Cualquier cosa, bueno, ya tienen el Drive, esta presentación ya la tienen, en lo que es orientación a objetos la tienen acá, hay un par de conceptos más, yo les voy a ir pasando por ahí links que tengan que ver con o vamos a aprovechar Telegram para pasarle links, su contenido y demás. Estamos en una discusión a ver si podemos pasar libros o no, porque en teoría no deberíamos poder pasar un PDF de un libro, pero dada la situación que vive el país, ustedes tampoco pueden ir a una biblioteca, así que bueno, vamos a averiguar ahí qué podemos hacer, como para tener material de referencia, ¿no? A nivel de referencia, si quieren seguir gente grosa en el tema, les puedo recomendar a Martin Fowler, que este tipo es básicamente el padre de la ingeniería del software. Y también hay un libro que pueden buscar que se llama Clean Code, donde muchas cosas de las que hablamos de desarrollo acá, patrones y demás, se ven en este libro, en Clean Code. ¿Tá? Que básicamente habla mucho de lo que es desarrollo, cosas tan pavas como vos nombrás clases y objetos, pruebas y demás. Eso lo pueden encontrar en internet, digamos. Pero bueno, chicos, de mi lado, por hoy estamos, no tengo más nada. Bueno, gracias por la paciencia, disculpen por ahí si hay alguna improlijidad, pero bueno, no estábamos preparados para educación a distancia y como que esto nos obligó a salir. Así que iremos aprendiendo en esta forma. El material está en Google Drive y lo que yo les pasé, ahí buscan la carpeta de Ingeniería del Software 2, Orientación a Objetos. Ahí está todo. Así que bueno, nos estamos viendo, tienen Telegram ahí, cualquier consulta la tiran por ahí, así cualquiera de la cátedra puede contestar. ¿Está? Por lo pronto, nos están viendo conmigo el jueves que viene. Cualquier cosita, consulte de más, o lo escriben en el canal o me escriben por privado. Así que nada, chicos, que anden bien y bueno, cuídense, no salgan de su casa, si pueden. Hasta luego.